Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Bueno, para esta ocasión vamos a hablar ahora sobre lo que corresponde a topografía. Ya hemos terminado con los temas de análisis estructural. Posteriormente estaré subiendo ejercicios de ya solamente de problemas resueltos para que pues sigan visitándolo, sigan de alguna manera viendo lo que vienen siendo los pasos que se vienen a seguir y pues practiquen. Es importante tener práctica constante para que cada uno de los métodos pues siga fresco y podamos comprender bien las formas distintas de resolver diferentes tipos de problemas y con ello poder tener un criterio para saber de qué manera y qué método nos conviene aplicar al problema que nos estén poniendo. Y pues es importante que sigamos la serie de pasos para llegar al buen resultado. En fin, en esta ocasión vamos a dar una pequeña introducción sobre la topografía y pues comenzamos. Bueno, la topografía es una disciplina, básicamente está encargada de escribir y representar gráficamente la superficie de la Tierra. Hay diversos campos en los que se utiliza la topografía, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que viene siendo pues la ingeniería, en este caso ingeniería civil. También se puede aplicar en la arquitectura, que es, como ustedes saben, los arquitectos, los ingenieros civiles trabajan en equipo. Sé que hay una rivalidad como que muy presente en este sentido, pero finalmente unos se complementan con otros. Y es importante aprender a trabajar en equipo. Eh, También hay unos aspectos importantes, los que abarca la topografía, que puede ir desde edificaciones hasta la parte de los terrenos. Es decir, en edificaciones se puede utilizar, ya veremos más adelante, lo que vienen siendo los materiales que se necesitan y equipos para poder llevar a cabo el levantamiento de algún terreno, de algún cuerpo de agua. Cuando me refiero a cuerpo de agua estamos hablando de niveles, es decir, hacemos representaciones en tres dimensiones de lo que viene siendo un terreno, cuerpos de aguas, etcétera. Y con ayuda de estos procedimientos que vienen siendo lo de los niveles y levantamientos cuando son configuraciones de terreno, que también lo veremos más adelante, podremos obtener curvas de nivel, las cuales nos van a ir diciendo cómo va a ser, en este caso, la diferencia de niveles a lo largo del terreno que yo vaya teniendo. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Y pues básicamente esta es la definición de lo que viene siendo topografía. Ahora, ¿qué instrumentos se utilizan en topografía? Eh, Probablemente en alguna parte de su vida, ya sea que hayan ido de paseo por la carretera, que hayan ido caminando por una calle, una avenida y se hayan encontrado con que cerca de ahí donde iban caminando pues veían como que una construcción, y en estas construcciones, por decir, cuando están en la etapa de los preliminares, que es una base importante para lo que viene siendo el anteproyecto de una edificación. En este caso, es importante que ya veremos más adelante una serie de puntos importantes que son eh, de alguna manera críticos en la elaboración de un proyecto. Todo proyecto pues tiene que llevar una secuencia. Es importante tener muy presente esto. Lo que nos respecta ahorita pues es hablar de los instrumentos utilizados, y como les mencionaba, probablemente a lo mejor encontraron alguna edificación o en un terreno donde estaban ya comenzando con la parte de la construcción, llegaban a encontrar lo que viene siendo pues como lo que se muestra en la ilustración izquierda, lo que viene siendo lo que sostiene a la parte de arriba, que es la anaranjada,
este se le conoce como teodolito electrónico. Hay una historia detrás de todo esto, que viene siendo el comienzo de las mediciones. Es una historia muy importante tener conocimiento de ello para poder comprender igual de alguna manera, una manera un poco mejor cómo ha ido avanzando y cómo ha ido evolucionando todos estos procesos de medición. Para el caso de los ingenieros civiles es importante y algo fundamental tener conocimiento de esto. Les mencionaba que a este aparato se le conoce como teodolito electrónico. Hay diferencia entre estos aparatos que les voy a mostrar, pero principalmente lo que viene siendo el teodolito cuenta con la función de poder obtener distancias, ángulos y de alguna manera todo esto va de la mano con lo que viene siendo pues parte de otros instrumentos que de alguna manera se complementan o hace que se complemente la medición cuando se tiene el equipo, en este caso un teodolito electrónico. Van a haber diferentes tipos de materiales a utilizar durante el levantamiento de un terreno. Van a haber consideraciones importantes que se tienen que tomar en cuenta, y algo muy importante que todo topógrafo debe de tener a la mano siempre que vaya a realizar el levantamiento de un terreno es su libreta de tránsito. Esa libreta nunca puede faltar en el estuche, digámoslo de una manera, de un topógrafo. Cuando hablamos ya de teodolito también, retomando esta parte, tenemos que tener en cuenta que pues hay ciertos tipos de errores a la hora de medir. Hay errores que son accidentales, que son muchas veces son provocados intencionalmente, y la otra parte pues son los accidentales. Hay errores a los que no podemos correr de estos errores, y es importante estar lidiando con ellos. Entonces siempre y cuando pues tengamos un cuidado en el uso del material, en este caso de los equipos, podemos llegar a lo que puede ser pues un buen levantamiento. Y algo muy importante a la hora de hacer un levantamiento es, no suele pedirse, pero es importante considerar la precisión. Hablaremos un poquito más adelante de lo que es la precisión, pero básicamente la precisión es digamos que la forma de definir o diferenciar la calidad de un trabajo en el cual se realizó un levantamiento. Hay precisiones que van desde 1 a 5000, 1 a 2000, 1 a 10000, 1 a 50000. Hay empresas que te piden este tipo de precisiones porque así se comprueba que tu cálculo y tu levantamiento que realizaste para dicha empresa o para dicho proyecto es de muy buena calidad. Entonces es importante tener en cuenta precisión, tolerancia, también es otro factor importante, la tolerancia, y con estos factores fundamentales podemos comprobar de alguna manera pues que nuestro levantamiento es de calidad y es previamente correcto. Pasando a la parte de la estación total, ya este es un instrumento, ya es de los más ocupados hoy en día, el teodolito también, pero la diferencia entre estos dos radica principalmente en que a la hora de nosotros colocar el teodolito electrónico en el terreno, se van a definir ciertos vértices. Si tú quieres levantar o en tus prácticas vas a realizar un levantamiento de un terreno que te asigne tu profesor, vas a tener que encontrar lo que vienen siendo tus diferentes puntos en los cuales vas a hacer tu poligonal. En este caso puede ser envolvente, puede ser externa o puede ser mixta. Esos son tres tipos de poligonales, los cuales te van a ayudar a medir terrenos de formas que así te pueden de alguna manera ser más fácil, que es lo que buscamos, que sea una manera muy fácil y podemos hacerlo de una mejor manera posible. Entonces es importante la diferencia entre la estación total y el teodolito. Una de las principales características de estos dos es que cuando tú colocas el tripié, que viene siendo la parte que sostiene el teodolito, tú lo colocas sobre tu vértice, debe de estar alineado justamente con
lo que viene siendo tu teodolito. Y en el caso del teodolito tienes que colocar una plomada. Es un instrumento de medición que pues es indispensable a la hora de tener un teodolito electrónico. En la parte de la estación total ya cambia la cosa. Como tal no tiene una plomada, no se necesita una plomada. La estación total ya cuenta con una plomada. Es una plomada láser. Esta se dispara cuando tú colocas igual manera la estación total sobre el tripié y sobre tu vértice en el cual vas a empezar a hacer tus mediciones. Este va con una serie de configuración que vas a seguir, que no es difícil. Vas a poder desplegar una plomada, en este caso se le llama plomada láser, que no es más que un rayo láser rojo que lanza directamente hacia abajo. Y va a ser un poco más fácil porque nada más tienes que acomodar y ajustar tu estación total. Hay manuales para todo esto. Y el siguiente instrumento también de los más utilizados pues es el nivel. El nivel nos sirve para obtener la configuración del terreno que mencioné en un principio, que en este caso es para tener los diferentes parámetros que se van a tener en un terreno. Es decir, la distancia que va a ir variando a lo largo de que tú vas avanzando y vas realizando toda tu medición en el terreno en el que estás, en el cual puedes representar, si tienes cerros, lo representas con líneas de nivel. Veremos que hay diferentes tipos de líneas. Hay líneas que se les llaman las maestras y las otras que son principales. Pero de entrada, el nivel sirve para configuraciones de terreno, para encontrar, por su mismo nombre del instrumento nos lo dice, los niveles diferentes que pueden ir variando, en este caso pues que se tengan en el terreno. Para estos niveles pues también van montados en tripiés y hay que hacer uso de unas fichas, se les llama fichas a estos, son como tipo tubos largos que van teniendo diferentes tipos de enumeraciones. Entonces pues es importante comprender esto. Como mencioné, pues hay errores que no se pueden evitar, accidentales, por alguna u otra razón, por el viento, y pues tenemos que considerar ese tipo de errores o de alguna manera disminuirlos en la medida de lo posible. Pasando a lo siguiente, vamos a hablar ahora sobre la teoría de errores, donde se divide por dos partes. Hay errores que se destacan por ser, en este caso, por las causas, y la siguiente parte que son por efectos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cada una de estas diferencias? Principalmente cuando se tienen errores, es decir, los errores pueden estar presentes a la hora de realizar una medición, a la hora de acomodar un equipo. Es decir, si colocas tu equipo la primera vez sobre un vértice y sobre tu tripié, puedes tener ciertos errores en esa parte. Y también hay otra parte que viene siendo cuando tú retiras tu equipo del lugar donde está, en este caso tu vértice, y vuelves a colocarlo, puede que no lo coloques en el mismo lugar. Entonces esto te va a generar ciertos tipos de errores. Entonces van a ser errores que no vas a poder controlar. En cuanto a las causas, tenemos los errores graves. Los errores graves son aquellos que son debidos a imperfecciones. En este caso, puede ser que tú estás midiendo con tu teodolito, tu estación total o tu nivel, y de repente, por alguna razón, mueves bruscamente el equipo, pero aún así, pues, hay ciertos movimientos que van a afectar a la hora de sacar tu medición. Entonces, en este caso, pues ya no es recomendable colocar el valor que hayas obtenido, sino hay que volver a realizar, en este caso la medición, para que este error no genere conflicto más adelante. En la parte de los errores instrumentales, como mencioné, pues estos son debidos al equipo que no está bien calibrado, que tiene mucho tiempo sin tener cierto tipo de atención, porque es importante que el equipo siempre esté bien calibrado y que esté bien configurado. Sobre todo, estas son partes fundamentales en cuanto a equipos. Cuando hablamos de errores teóricos, nos referimos precisamente cuando hay deficiencias, pues en la parte de la teoría. Es decir,
cuando los principales cálculos se basan solamente en simples observaciones y no hay de por medio algo que respalde que estos resultados son correctos. Cuando hablamos de efectos, en este caso de errores debido a sus defectos, nos estamos teniendo en cuenta que hay errores que son constantes. En este caso, pues puede ser que los errores constantes hayamos hecho una medición y en esta medición hubo cierto error, pero como no hicimos nada al respecto para corregir ese error y seguimos midiendo, se van a ir acumulando este tipo de errores. Entonces pues estos errores, de alguna manera el error va a permanecer constante, es decir, no estamos realizando algo que evite que se siga provocando este error. En la parte de los sistemáticos, pues es cuando son aquellos que siempre de alguna manera se realizan en una observación de misma magnitud y pues con estos tienes algunas unas condiciones que representan que tienen un valor y mismo sentido. Y para la parte de los aleatorios, de alguna manera estos influyen de manera irregular y van a tender a variar en magnitud y signo en una observación a otra. Entonces, pues esta es la parte de la teoría de los errores. De momento vamos a dejarlo, la parte de la teoría está aquí y vamos a pasar a lo que viene siendo pues la parte de nuestros cálculos. Entonces pues estamos iniciando el curso de topografía y en este caso pues nos corresponde la sesión 1, como lo mencionamos, la teoría de errores. Entonces lo que vamos a hacer es pues comenzar con la parte importante, que es lo que nos interesa, que son los cálculos. Es importante conocer cierto tipo de teoría, pero pues más que nada para saber de dónde salen las cosas, pero pues en este caso pues vamos a aplicar lo de la parte de la teoría ya en problemas reales. Entonces el problema nos dice lo siguiente: dice que se realizó el trazo de la poligonal con cinta y los resultados fueron, nos dice que aquí tenemos los resultados que sacamos. En este caso parte de la poligonal nos dan la distancia 1 de 105.10, de 105.9, 105.4 y 105.102. Como pueden darse cuenta, aquí de alguna manera estamos viendo diferentes valores, pero solamente cambian y estamos observando que tienden a cambiar a partir de aquí para acá. Es decir, el valor de 105 se permanece constante en cada una de las iteraciones. A partir del punto tenemos el valor de 1 y se repite el segundo número que viene siendo el 0. Pero a partir de ya de la siguiente cifra, ya los resultados varían, que no es mucho, pero tienen variación. Entonces, ¿qué debemos de hacer para corregir y de alguna manera tener la certeza de que este levantamiento pues fue correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de alguna manera calcular el error accidental. Vamos a calcular el error total y vamos a encontrar también el error medio cuadrático. Vamos a encontrar también la precisión, que es muy importante. Como mencioné, esto es lo que nos define la calidad del levantamiento. Vamos a calcular el error medio del promedio. El error probable. Y finalmente vamos a calcular la tolerancia. La tolerancia lo que nos indica es precisamente ese valor en el cual nosotros tenemos permitido equivocarnos. Entonces, cada uno de estos puntos que vamos a calcular van a tener relación, porque van a depender
los valores que vamos a obtener para poder seguir teniendo la continuidad del cálculo de estos factores. Entonces, vamos a comenzar con el error accidental. Entonces, para el error accidental, lo primero que tenemos que hacer es calcular la m. En este caso se le conoce como la media o promedio. Entonces, para calcular m, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a sacar la suma de todos estos valores, es decir, el promedio, y eso lo vamos a sacar con la siguiente relación. Vamos a sumar todos los valores, en este caso 105.10 más 105.109 más 105.104 más 105.102. Y pues como va a ser promedio, lo vamos a dividir entre el número total de valores que estamos ingresando. Y obviamente pues esto es en metros. Entonces, si hacemos este cálculo, nos va a dar aproximadamente un valor de 105.103. Este fue nuestro promedio. Podemos decir que este es nuestro promedio. Ahora, para el siguiente paso, vamos ahora sí a calcular el error accidental. Vamos a poner el error accidental. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, vamos a definir el error accidental como el error que vamos a tener en la primera, en este caso, lectura, el error en la segunda lectura, el error en la tercera y el error en la cuarta lectura. Y esto va a ser igual. Vamos a definir que va a ser igual a el promedio menos, en este caso, la medición. Y en este caso, como estamos calculando el error 1, vamos a definir que va a ser la distancia o el valor 1. Entonces esto va a ser para cada uno de estos errores con su respectivo valor. Entonces vamos a sustituir los datos en esta fórmula y tenemos que el promedio en cada uno vamos a colocar el 105.03 y vamos a restarle lo que viene siendo pues la distancia, en este caso el valor que nosotros obtuvimos. Vamos a colocar 105.100, 105.109, 105.104, 105.102. Entonces, haciendo estas operaciones correspondientes, obtenemos que en el primero nos da 0.0030. Aquí es negativo porque es mayor el 109 que el 103. Y la diferencia es de 0.060. En la siguiente también es mayor, menos 0.0010. Y en la siguiente es 0.0010. Entonces ya encontramos nuestros errores accidentales, en este caso de cada una de las, lo que viene siendo pues nuestras distancias obtenidas. Lo siguiente que vamos a hacer es el error total. Para el error total lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Se define como vamos a hacer la suma, en este caso de los errores, n. En este caso pues van a ser la suma de todos estos errores, que va a ser el error 1 más el error 3, 2,
más el error 3 más el error 4. Entonces el error total va a ser igual 0.0030 menos 0.0060 menos 0.0010 y más 0.0010. Entonces de entrada esto se nos va a 0 y nos queda que el error total va a ser igual a menos 0.003. Listo. Una vez que calculamos el error total, vamos a sacar el error medio cuadrático. Como les mencioné, pues todos estos valores van teniendo secuencia uno del otro. Entonces, lo primordial de este ejercicio es llegar a lo que viene siendo la precisión y la tolerancia. Veremos que por una serie de parámetros vamos a definir si este levantamiento fue correcto o tuvo ciertos errores, que en este caso se pueden considerar como errores graves. Entonces vamos a sacar ahora el error medio cuadrático. El error medio cuadrático se define como la raíz, en este caso va a ser del error total al cuadrado sobre el número de mediciones. Entonces ya tenemos el error total, lo que falta es elevar este error total al cuadrado. Entonces vamos a sacar el error total. Nosotros tenemos que es igual a 0. Menos 0.0030. Entonces si yo elevo al cuadrado ambos lados de mi ecuación, me va a quedar que esto va a ser 0.00047. Entonces esto es una disculpa, no es el error cuadrado. Se define como la suma de el error n al cuadrado, es decir, vamos a representar que va a ser el error 1 al cuadrado más el error 2 al cuadrado más el error 3 al cuadrado y así. Entonces esto nos va a quedar que va a ser el error total, va a ser 0.003 al cuadrado más 0.006 al cuadrado más 0.000 al cuadrado 0.000. Aquí es importante que en este paso todos los vamos a sumar. Entonces esto va a ser igual al resultado de cada uno de estos. Aproximadamente nos da al cuadrado más 0.060 al cuadrado más 0.0010 al cuadrado más 0.0010 al cuadrado. Esto nos da 0.00047. Entonces ahora sí vamos a sustituir nuestro valor en nuestra ecuación de error, y esto es igual a 0.00047 entre n, en este caso n son los 4 valores que tenemos, y la raíz de este cociente nos da 0
0.0034227. Este vendría a ser nuestro error medio cuadrático. Una vez que ya calculamos nuestro error medio cuadrático, lo que sigue a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar ahora el error debido al promedio. En este caso va a ser el error medio del promedio. Entonces colocamos que va a ser error medio del promedio y obtenemos lo siguiente. La expresión para sacar el error medio del promedio vamos a definirla como E0, que va a ser igual a el error medio entre la raíz de n. Entonces nosotros encontramos que el error medio era este valor de aquí, perdón, el de arriba. En este caso es este. Entonces vamos a colocar que el error medio va a ser 0.003427 entre la raíz, en este caso n es 4, entre la raíz de 4. Esto es 0.003427 entre 2, y esto nos da de 0.001713. Listo. Ahora, ya que conocemos el error medio del promedio, vamos a calcular el error probable. En este caso el error probable se va a definir como EP, en este caso error probable, va a ser 2/3 de el error medio del promedio, que esto vendría siendo igual a 2/3 del EO, en este caso es 0.001713, lo cual nos da un valor de 0.001142. Entonces ya encontramos cuánto vale nuestro error probable. Ahora la parte crítica, vamos a encontrar la precisión. Para la precisión vamos a definirla como, quiero aclarar que solo va a ser para estos tipos de problemas, porque hay dos formas de calcular la precisión. Una es la que vamos a anotar ahorita, que la voy a anotar aquí, y se define como 1 entre la m, en este caso el promedio, entre la EP, en este caso el error probable. Pero hay otra forma de encontrar esta precisión, y esta es la que vamos a usar para los ejercicios que vayamos a ver más adelante, que va a ser 1 entre el error total, perdón, entre el perímetro entre el error total. Esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar más adelante, pero para este problema va a ser esta que estamos viendo aquí. Entonces vamos a tener que va a ser 1 entre cuánto vale nuestra m. Nos dio de 105.113. Entonces colocamos 105.103 y lo vamos a dividir entre la EP. La EP nos dio 1142, perdón. Entonces esto es igual a, es 1, vamos a expresar solamente el resultado de abajo. El 1 se va a quedar así, ese no lo vamos a desarrollar, porque es la que nos va a indicar la precisión, si va a ser 1 a 2000, 2500, 2300, etcétera. Entonces solamente vamos a elaborar este cociente y el resultado lo vamos a colocar aquí abajo, y es la forma en la que vamos a presentar lo que vienen siendo nuestras precisiones. Entonces esto nos da que es de 92.000, perdón, 034.15. Ahora, ¿cómo vamos a verificar
si nuestra precisión es correcta. Para ello vamos a ocupar la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? La tolerancia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces. En este caso vamos a colocar el valor que obtuvimos en nuestro EM, que en este caso es este, error medio cuadrático. Entonces esto es igual a 2 veces el EM nos dio de 0.003427. Entonces colocamos 0.003427. Entonces la tolerancia nos da aproximadamente 0.0068. El doble de 27 son 54. Esta es nuestra tolerancia. Ahora, el requisito que debe cumplir para que la precisión sea aceptable es el siguiente criterio. La tolerancia debe ser mayor que el EP. En este caso, el EP dijimos que era el error probable. Entonces, nuestra tolerancia nos dio de 0.006854 y nuestra EP nos dio de 0.001142. 0.001142. Por lo tanto, la tolerancia es mayor que el error probable y podemos afirmar que por lo tanto la precisión es aceptable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues como habíamos dicho en un principio, pues los resultados, en este caso de la medición, fue muy leve la variación que hubo entre ellos. Es decir, vimos que a partir de la tercera cifra decimal había cambio en esto. Entonces, pues también nos damos cuenta que la precisión es muy buena porque es muy alta, es 1.92.000. Entonces 1.92.000 se considera un rango alto. Ya cuando tenemos precisiones de 1 a 10, 1 a 200, 1 a 500, esto quiere decir que la precisión es baja. Pero ya cuando tenemos precisiones de 1 a 2000, 1 a 5000, 1 a 10.000, quiere decir que la precisión es muy alta. Entonces, pues lo recomendable es tener precisiones arriba de estos números para que el levantamiento topográfico sea de muy buena calidad. De mi parte sería todo. Hasta luego.